Hola, ¿qué tal? Les saluda una vez más Samuel Velázquez, estudiante de optometría de la Universidad Galileo de Guatemala. En esta noche vamos a ver un poquito acerca del lente de contacto, una información un tanto general, resumido de todo lo que he aprendido durante el transcurso del semestre, hablando del lente de contacto, ¿verdad? Algunos datos curiosos, algunos datos importantes y algunos relevantes para el comportamiento y la buena utilización del lente de contacto. Entonces, empezamos. Ok, la topografía corneal. Vamos a empezar por ahí. Topografía corneal. Conocer la forma de la córnea es muy importante tanto para una adaptación del lente de contacto como para evaluar y tratar algunas patologías en la córnea. Entonces, muchas veces nosotros logramos tener cierta información en cuanto a la topografía corneal. Muchas veces el paciente nos busca para lentes de contacto y uno de los requisitos para poder realizar un buen trabajo es realizar una topografía corneal para conocer las dimensiones de la córnea, toda la estructura, eh, longitudes axiales, etcétera, etcétera, y tratar de dar un buen diagnóstico, un buen tratamiento. Resulta que durante el chequeo se encuentran a veces algunas cosas como alguna enfermedad, alguna ectasia llamada queratocono, y entonces bajo este examen nosotros logramos poder captar en dónde está ubicado, qué se puede hacer, qué se recomienda, ¿verdad? Esto ya es con ayuda de un médico oftalmólogo. Algunos de los instrumentos que se utilizan para medir la córnea, en este caso es el queratómetro, aparte el topógrafo, que existen varios, que el topógrafo está incluido el Galilei, el topógrafo tipo Pentacam y el tipo Cirrus. Cada uno tiene sus ventajas, otros tienen sus desventajas. Claro, la tecnología en el topógrafo tipo Galilei y tipo Cirrus son semejantes y cada una tiene una tecnología un tanto más avanzada que un Pentacam. Incluso se pueden conformar o se pueden complementar con el Pentacam. En este caso estamos viendo por acá el queratómetro, que es utilizado para medir la córnea y sus dimensiones. En este caso, él mide el radio y superficie corneal, frontal y el poder total de la córnea. Se usa también para la adaptación de lentes de contacto, que esto es lo que estamos hablando. Realización de distintas pruebas, monitorea información corneal y la verificación de los parámetros de los lentes de contacto. No solo el queratómetro, últimamente ya no es tan utilizado hoy en día en nuestra sociedad, más que el autorrefractómetro que ahora viene con las medidas de queratos, le decimos nosotros, o de queratometrías para este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces ya no es tan necesario el queratómetro hoy por hoy si usted tiene un autorrefractómetro completo, ¿verdad? Que le hace todo el trabajo. Técnicas de examen ocular. Es muy importante que el profesional de la salud ocular en este caso, esté bien relacionado con las características estándar o normales de la anatomía de la córnea, perdón, del ojo ocular en su generalidad. Esto claramente puede ser un tanto sencillo en la posición primaria de la mirada, ¿sí? El, el, el oftalmólogo o el técnico optómetra debe estar un tanto familiarizado con lo que es la anatomía, la estructura anatómica del ojo y tiene que ver que no tenga ninguna irregularidad a simple vista. Por supuesto que se hacen más procesos y más exámenes para determinar si un ojo es normal o no. Ok. Luego nos vamos adentrando a más especificaciones con la utilización de instrumentos convencionales para el examen. Factores importantes para ello es la iluminación,
como se podrán dar cuenta, con la lámpara aérea, lámpara de Burton, con la linterna pequeña o pen light, conocida comúnmente, y el uso de un oftalmoscopio. Esto es muy importante y es una generalidad al momento de tener cierta iluminación para hacer un chequeo un tanto externo como interno del ojo, como lo hace el oftalmoscopio. Aquí estamos hablando ya un tanto de generalidades. Uno de los mejores instrumentos para poder trabajar lo que es un chequeo visual, un chequeo más enfocado en el ojo, en conocer las estructuras del ojo, de la córnea, ver el segmento anterior, qué mejor que una lámpara de hendidura. Lo que nos lleva a realizar un excelente examen. Ok, prognosis contactológica. ¿Qué queremos decir con esto? Primero es el análisis. Análisis, anamnesis, que es el anamnesis, perdón. Esto es un interrogatorio, es una forma de investigar al paciente. Esto se ve en el motivo de la consulta, cuando usted le hace un examen a un paciente. Previo al examen, usted le pregunta cuál es el motivo de la consulta. ¿A qué nos visita el día de hoy? ¿Qué molestias tienen sus ojos? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cómo le podemos ayudar, verdad? En el motivo de la consulta es en donde se le da al paciente. Una situación también es la relación profesional entre el paciente y nosotros. El profesionalismo se le dé y se le demuestra al paciente una confiabilidad. Si el paciente resulta tener confianza en nosotros, va a adquirir una buena relación con nosotros. Nosotros vamos a adquirir una buena relación con ellos y ellos con nosotros. Entonces, si nosotros logramos hacer nuestro trabajo de una manera profesional, sabiendo hacer lo que estamos en nuestro conocimiento, lo que nosotros nos dedicamos, el paciente se va a ir con una buena confiabilidad y se va a ir con un buen sabor de boca del examen que nosotros le estamos brindando, de la atención profesional que nosotros le estamos brindando. Existen muchos tipos de pacientes, por supuesto. Hay pacientes enojados, pacientes que vienen con problemas de fuera, pacientes que son muy tímidos, por ejemplo. Entonces, no adentrándome tanto en esos detalles, nosotros como profesionales debemos de poder captar la atención de los pacientes y hacer que el paciente se sienta cómodo y confiado, ¿sí? Un rompehielos por ahí de vez en cuando, conocer el tipo de paciente y saber cómo entrar con cada uno de ellos. Entonces, esto va a ser de mucha ayuda para que un proceso, un diagnóstico, un examen sea confiable, certero, sin que el paciente no tenga ningún problema de expresarnos qué molestias tiene o siente. En muchos casos, pues es cuestión de ir determinando al paciente, ir conociéndolo un poquito más. Eso es muy importante para los exámenes optométricos o los exámenes oftalmológicos. Ok, tenemos técnicas de iluminación, encontramos las difusas, las directas, las indirectas, pero la iluminación de reflexión, especular, dispersión escleral y tangencia. No me voy a adentrar tanto a esto, es solo una forma de que conozcan las técnicas de iluminación. Entonces, en sistemas de iluminación, las siguientes características que están en pantalla de iluminación pueden variar dependiendo del tipo y la marca de lámpara de hendidura. Esto viene con la intensidad variable de la luz, la baja, la media, la alta, los filtros, azul, luz azul cobalto o el rojo libre verde, también el filtro de densidad neutral, ancho, sección óptica, paralelepípedo de Vogt, perdón, haz angosto, haz amplio y haz cónico. Altura, altura de la hendidura, todo esto es muy variable. Por supuesto, cada una con una especificación, una razón de ser importante y específica para el chequeo y evaluación del ojo. ¿Sí?
Entonces, como les decía, en las técnicas de iluminación encontramos diversas técnicas de iluminación para hacer un chequeo, tanto como un contraste, una iluminación difusa o directas, ¿sí? Entonces encontramos todo tipo de iluminación para hacer chequeos o técnicas para chequear a los pacientes. Historia de los lentes de contacto. Ok, en esta, aquí hay un marco un poquito teórico, un poquito de historia. Por ejemplo, dice Leonardo da Vinci observó en 1508 que hundiendo la cabeza en un recipiente de cristal con agua se modificaba la visión. El descubrir de los años ha hecho que diferentes investigadores perfeccionan esta antigua teoría hasta lo que hoy conocemos como lentes de contacto. A Leonardo lo siguió René Descartes en 1636, que diseñó un tubo con una curvatura semejante a la de la córnea. Se llenó con agua y en el que introdujo el ojo. En 1887, el soplador de vidrio alemán Müller se basó en las ideas de Herschel para crear la primera lente de contacto conocidas. Al siguiente año, el médico alemán Adolf Fick y el óptico francés Edouard Gall crearon unas lentes de contacto de vidrio para corregir defectos visuales y cubrían todo el frente del ojo. Eran pesadas y se podían tolerar puestas unas pocas horas. Las primeras lentes corneales de metacrilato para corregir los defectos visuales fueron fabricadas por Kevin Zoid en 1948. Otto Witzler y Dreyfus fabrican en 1950 las primeras lentes de contacto blandas. Aquí vemos un poquito de historia, ¿verdad? Panorama histórico. Ok, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, varios optómetras contribuyeron en el desarrollo de prototipos de lentes y llegados a los años 40 existía una variedad de lentes de contacto. O sea que esta tecnología de lentes de contacto ya existía desde hace mucho tiempo. Una variedad de lentes de contacto con diferentes tipos de vidrio y plástico. A mediados de los 60 aparecen en el mercado las primeras lentes de contacto blandas. Hoy por hoy existe la contactología. ¿Qué es la contactología? La contactología es la rama de la optometría que se dedica a la adaptación de lentes de contacto y de sus diferentes tipos. ¿Sí? La contactología es una rama de la optometría que se dedica a la adaptación de lentes de contacto. Hoy por hoy sabemos que hay mucha gente que la tecnología de antes, de años anteriores, no funcionaba en lente de contacto. Hoy por hoy el paciente ya está más cómodo con su lente de contacto, ya no hay molestias en el ojo, ya hay tratamientos por aquellas personas que padecían resequedad visual, por ejemplo, y hay tratamientos para todo esto, pero esto ya es un tema que ya nos vamos a ir adentrando dentro de unos minutos. Ok, y diferentes tipos de lentes de contacto que sí existen. No está de más hablar acerca de algunos cuidados también. Entonces, por acá ustedes pueden lograr observar los tipos de lentes de contacto. Por ejemplo, un lente de contacto blando, un lente de contacto tórico, un lente de contacto multifocal que está dedicado a varias distancias dentro del ojo, a pacientes que necesitan este proceso multifocal. Por ejemplo, están leyendo algo, escribiendo, trabajando en computadora y luego ver otras cosas, ver de lejos. Este lente de contacto ha llegado a tener bastante influencia en el mercado, ya que se va adaptando a las necesidades de nuestros pacientes. También tenemos lentes de contacto que son estéticos. Por ejemplo, en estas imágenes encontramos un par de ojos donde hay una paciente que tiene malo un ojito por catarata. Entonces, una catarata que ya no fue operable seguramente. Y entonces queda un color distinto en el ojo. Entonces se ve esa diferencia.
Entonces, existen lentes de contacto de color o estético que puede servir para estos casos, como lo logran notar. Es un alivio para el paciente también el poder contar con este tipo de cosas para no sufrir situaciones en su vida de discriminación, por ejemplo, que se da mucho, que no debería existir, pero lamentablemente sí. Tenemos lentes de contacto estéticos también, o para aquellas personas que les gusta combinar y hacer alguna sesión de fotos o ser, eh, por ejemplo, existen los chicos que buscan las convenciones de anime y necesitan colores en sus ojos para sus disfraces, etcétera, etcétera. Hay buenas opciones de lentes de contacto de color. Y hoy por hoy se está trabajando en un lente de contacto muy tecnológico, que tiene varios sensores, que tiene la capacidad de medir el azúcar, que tiene la capacidad de medir muchas situaciones sistemáticas en el cuerpo de la gente y también en los ojos. Entonces, hoy por hoy se están haciendo muchas pruebas y es algo que ya existe. Ok, propiedades de los lentes de contacto. Podemos hablar de las ventajas y desventajas de esto. Por ejemplo, gafas. Las gafas pueden llegar a combinar con tu color de ojos y de tu vestuario. Esa es una ventaja. Una desventaja puede llegar a experimentar que se te empañen a la hora de realizar actividades o al estar expuesto al calor o al utilizar mascarillas como lo es en nuestros tiempos ahora, el tiempo de COVID. Otra ventaja es que pueden ser todo lo que necesitas para estudiar, leer o descansar tus ojos si usas lentes de contacto. Los lentes de contacto. Tu campo de visión se amplía aún más y tienes todo un panorama de visión claro y definido como nunca lo tendrías con gafas. Puede provocarte problemas irreversibles, que esta es una desventaja, o muy, pero muy costosos, si no sigues sus instrucciones de uso o si abusas de los lentes de contacto, ¿sí? Puedes llegar a necesitar alguna cirugía. Ok, perdón, tuve problemas de conexión en este momento, pero ya regresé. Entonces vamos a continuar. Nos habíamos quedado en los lentes de contacto. Ok. Ok, estaba hablando de que una de las desventajas es que si no se siguen las recomendaciones y se abusa de los lentes de contacto, podemos llegar a tener procedimientos muy costosos, muy dolorosos o llegar hasta perder la vista. Una de las ventajas es que puede llegar a ser muy útiles a la hora de realizar deportes que impliquen que si tienes gafas, se te quiebren o se te arruinen o se te caigan, ¿sí? Ok, no está de más hablar del cuidado de los lentes de contacto, por ejemplo, el lavado de manos, en el caso de las chicas que utilizan uñas acrílicas, que les gusta tener las uñas largas, es muy importante tener las uñas cortas para no dañar al lente de contacto y, por supuesto, no lastimarse el ojo. Es muy importante utilizar el estuche con su respectivo líquido y también no perderlos, no ensuciarlos, no dañarlos, ¿sí? Y saber tener un lugar específico para cada lente, saber cuál es para el lente derecho y el lente del ojo izquierdo, porque no es la misma graduación siempre. Ok, en caso también necesitamos el uso de un buen líquido, el que esté recomendado para sus lentes. Ahora cada lente de contacto con cada diferente marca viene con un tipo de líquido especial para su higiene, para su limpieza en su lente de contacto. Es muy importante para su molécula, etcétera, etcétera. Ya son muy específicos para cada tipo de lente de contacto. El tiempo también es muy necesario. Hay lentes de contacto que existen que son para uso diario, de uso de un día, usos de un mes, etcétera, etcétera. Pero esto quiere decir que no debemos de abusar de ellos, de recordar, de tener una disciplina, quitarnos el lente de contacto, colocárnoslo, descansar del lente de contacto de vez en cuando, lubricarnos constantemente los ojos
y no abusar del tiempo sobre todo, no olvidarnos que tenemos puesto el lente de contacto, irnos a dormir y eso provoca muchos problemas en la córnea, problemas irreversibles como les decía. Y sobre todo tener a la mano las gafas. Si tú vas a usar lentes de contacto, debes de contar con tus gafas de graduación, ¿sí? En caso se te arruinan los lentes de contacto, en caso empiezas a tener alguna infección, debes de suspender el uso del lente de contacto y utilizar tus gafas provisionales. En caso también tú ya estés muy cansado de utilizar el lente de contacto, puedes llegar a utilizar las gafas. Es muy importante tener ese equilibrio y ese balance. Si tú vas a usar lentes de contacto, debes de utilizar tus gafas también. Ok, y hablando de miopía. Ok, hablando de miopía, perdón. La miopía es un problema de la refracción que se manifiesta cuando el paciente percibe borrosos los objetos lejanos o simplemente no logra distinguirlo a cierta distancia. La miopía se debe a que la imagen se forma delante de la retina, bien porque la córnea, el cristalino o ambos son muy potentes, o bien porque el ojo es más largo de lo normal. Esto último, anatómicamente hablando, pues llega a ser muy cierto. Si tu ojo es muy grande, regularmente por dentro, ¿verdad? Regularmente vas a tener problemas de miopía. Si tu ojo es muy pequeño, vas a tener otro tipo de problemas también. Depende de la situación, pero en este caso la miopía es porque no logras enfocar bien de lejos y es porque tienes tu ojo más grande de lo normal. Ok, algunas situaciones de los ojitos. ¿Cómo saber o distinguir que tenemos miopía? Pues uno de los factores puede ser entornar los ojos de esta manera, acercarse a los objetos para verlos, ir, correr o acercarte a algo cuando no logras diferenciarlo muy bien. La fatiga visual también tiende mucho a esto. Estás trabajando mucho tiempo, te cansas, estás va de ver, acercarte, esto da cierta molestia. Y por supuesto, los terribles dolores de cabeza. Cuando necesitas tu refracción, tu graduación. Ok, y hablando un poquito de lentes de contacto, en este caso estoy hablando de lentes de contacto rígidos, gas permeable. Hay muchos tipos de lentes de contacto de este tipo, de gas permeable. En mi experiencia, pues se han recomendado mucho a pacientes con queratoconos o que han dejado avanzar un queratocono y ha sido un queratocono importante y lo han logrado estabilizar mediante alguna cirugía o algún tratamiento en específico, pero ya la córnea queda deformada, queda de otra forma en la cual necesita una ayuda más potente que un lente blando. Ahora puede ser un lente rígido, gas permeable. Entonces, hablando un poquito en su clasificación, están los diseños